Hola, yo soy Priscila Arias del blog La Fashionista y me encuentro con Edith Guerrero. Muchas gracias, Edith, por estar aquí. Muchas gracias, Priscila, por invitarme. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante que creo que ha sido trending topic, el bullying, y hablar de cómo entenderlo, porque todas sabemos que un niño molestando a otro niño es bullying, pero tenemos que entenderlo, desmenuzarlo un poquito y sobre todo saber cómo erradicarlo desde el amor y la inclusión. Así es. Actualmente México ocupa el primer lugar de bullying en el mundo y como ya sabemos, México es un país de humor. La mayoría hemos escuchado hablar del bullying, pero en concreto, ¿qué es el bullying? Okay. El bullying se define como todas las actitudes y conductas agresivas, hostigadoras y de acoso que se dan de una persona a otra o de varias a una persona. Es bien importante esto porque es directamente hacia la misma persona. Cuando es a varias personas que se les molesta, eso no es bullying. Tiene que ser directamente a una, tiene que ser constante, repetitivo y con la intención de dañar. Ese es el bullying, se da en la escuela. En la fundación manejamos una regla para identificarlo súper fácil, que es la regla de las 3 Cs. Es contra alguien, con intención y constante. Ok, claro, no es nada más así de una vez se malinterpretó, sino que ya es cuando ya la agarran contra uno. Claro. La sistematización es lo que hace más daño, por eso es tan característico del bullying. Sabemos que el bullying parte de que un alumno puede identificar a otro que sea más vulnerable. ¿Cómo se da esto? Es muy complejo, pero en realidad no hay una específica cosa que haga que a una persona se le moleste. Últimamente es cualquier característica que tengas, nada más porque el otro lo percibe como una diferencia, es lo que es motivo suficiente para molestar y para acosar. Ya sea característica física, ya sea intelectual, lo que sea, ¿no? Es muy común, por ejemplo, el color de piel, el sobrepeso, el que usa lentes, ¿no? También puede ser porque simplemente no viven en el mismo lugar, ¿no? En diferencias socioeconómicas, cualquier motivo, porque a lo mejor eres muy bonita, también. Porque sí, eso me llegó a pasar. ¿No? Sí, claro que sí. No, claro que puede ser, y de hecho, así a lo largo de los años escolares me tocó ver de todo, ¿no? A todos nos tocó ver de todo, y a la flaquita porque muy flaquita, y a la güerita porque muy güerita, y al morenito porque muy morenito, y los lentes, y cualquier pretexto es bueno. O sea, básicamente cualquiera puede ser víctima. Cualquiera puede ser víctima del bullying. Ahora, a todos nos tocó vivirlo, pero como padre de familia a veces como que se nos olvida. ¿Cómo podemos identificar si nuestro hijo o hija está siendo víctima o parte de el bullying? Híjole, es bien importante ser un papá presente. Cuando no eres un papá presente, un papá que no observa las conductas de sus hijos, los cambios, es muy difícil que lo pueda identificar, pero la sugerencia siempre es ser un papá que está presente en la vida de sus hijos. Sabemos que los papás tienen a veces hasta dobles chambas, ¿no? Y pues está cañón, los dos trabajan, si es que es la situación de la familia, y es así como, bueno, pues no tengo tiempo, ¿no? Y por eso a la escuela, pues ahí lo dejo y son los responsables. No, en la casa es bien importante estar presente ratitos, es calidad de tiempo, no cantidad muchas veces, ¿no? Y es muy claro en los niños y adolescentes los cambios de humor y los cambios de conducta, es sumamente evidente. Aislamiento, ¿no? Muchas veces cuando son víctimas de bullying se aíslan, los cambios de humor, tristezas, ¿no? De repente llegan llorando o a lo mejor les falta algún material de la escuela continuamente. Es observar el todo siempre, ¿no? Para estar muy atentos. Hay focos rojos, me encierro en mi cuarto todo el tiempo. También un niño que es agresor, por ejemplo, difícilmente se aísla. También los agresores tienen problemas de autoestima muy fuertes. No hay que estigmatizar a los agresores, pero es tal vez un comportamiento mucho más agresivo, tal vez, como más a la defensiva. Ahora, como maestros, como docentes, ¿cómo podemos identificar si algún alumno está recibiendo o ejerciendo agresión? Okay. Igualmente es un maestro observante, es un maestro que tiene que estar presente, viendo las conductas de sus alumnos. Y es bastante como evidente cuando a alguien le están haciendo bullying, que es la víctima, tiende a aislarse, tiende a tener un lenguaje corporal como mucho más agachado, ¿no? Más contraído.
y muchas veces en los recreos no está acompañado, no está solito, pues no tiene una actitud así como muy segura, no hay mucha seguridad en su andar, y en cambio un agresor tiende a ser como un lidercito, ¿no? En que los demás lo siguen, a veces por miedo, no es realmente un líder sano, positivo, y proyecta una aparente seguridad. No es una personita que se vaya a aislar, porque es quien justamente va a ejercer esta agresión, va a hacer el hostigamiento, el acoso, y pues es como bastante diferenciado entre uno y otro. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca el bullying a nivel escolar y psicológico en la adolescencia y la niñez? Porque creo que todos traemos arrastrando nuestros traumas desde esa época. Así es. Bueno, pues hay a corto plazo y a largo plazo. Y los de corto plazo también se pueden ir a largo plazo. Uno de ellos bien importante es ansiedad. Genera muchísima ansiedad en los niños estar sufriendo este tipo de ataques. Genera una autoestima dañada, fracturada, que puede permanecer en el tiempo y arrastrarse hasta la adultez. La depresión también es muy común. Claro, es llorar todo el tiempo, llegan a casa, lloran, ya no se valoran a sí mismos, ¿no? El amor propio que podrían haber tenido se empieza a fracturar también, entonces empiezan a tragarse todo lo que les dicen, todo lo que viven en la escuela y a creer que realmente no valen. Y eso, pues a largo plazo, si no se trata con una terapia, si no se detecta a tiempo para empezar, ¿no? Si en la escuela no se detecta a tiempo, si los padres de familia no se dan cuenta, esto es un sufrimiento constante que se puede arrastrar durante años y en muchas ocasiones, porque el índice de suicidio es grande en adolescentes, pues es quitarse la vida por estar sufriendo esto, porque en realidad la vida social es súper importante, se vuelve prioridad en estas edades y es algo que cuando no perteneces a un grupo, cuando te rechazan de esa manera, pues genera un daño muy profundo. Y también son las llamadas heridas, las heridas primarias que se refuerzan con este tipo de vivencias en la niñez y en la adolescencia. Rechazo, abandono, injusticia, traición, que si no se trabajan pues tienen consecuencias muchas veces fatales. Creo yo, Edith, que se ha tratado el bullying como algo independiente a la escuela y a la educación que damos como la familia. Creo que es algo que nada más, que todos pensamos que estamos exentos o que podemos estar exentos o que nuestros hijos están exentos y no, es muchísimo más común de lo que parece y creo que el amor propio y la autoestima es algo que se debe de trabajar tanto en casa como en la escuela y no nada más esperar hasta que seamos víctimas del bullying o tengamos un caso de bullying en casa para poder accionar y hablar acerca de lo importante que es quererse y tener amor propio y autoestima. Sí, lamentablemente es real que cuando ya hay un problema se empieza a trabajar entonces en el amor propio, en la autoestima, ¿no? en que regulen sus emociones. Pero esto tiene que venir desde que son bebitos, ¿no? Desde la familia. Los papás tienen una tarea sumamente importante que es parte de la responsabilidad de haber decidido ser padres, ¿no? En la que le enseñes a tu hijo a amarse a sí mismo. Y muchas veces dicen, pues, ¿cómo le hago, no? Si están chiquititos. Cuando tú te amas a ti mismo, es bien fácil que lo puedas transmitir a los demás, sobre todo a tus hijos. El que tengan ellos un ejemplo de cómo quererse es bien importante y enseñarles a que mientras ellos se quieran a sí mismos, eso es lo que van a proyectar al exterior y va a ser mucho más difícil que agresiones externas dañen su autoestima, porque ya se quieren, porque están seguros de quiénes son, porque tienen también una red de apoyo amorosa que es la familia, ¿no? Y esta seguridad que transmite el me amo. Y pues lo que tú me digas o tú me hagas, claro, me va a molestar, no son humanos y no son de piedra, pero de ahí a que cause este daño emocional y psicológico va a estar más difícil. ¿Qué propone Fundación en Movimiento para hacerle frente o evitar este tipo de agresiones? Pues creemos en la inclusión como forma de vida, no nada más como un concepto que hay que trabajar y hay que enseñar, no, es como realmente son hábitos, son estilos y formas de convivencia que se tienen que adoptar como una forma de vida. Y lo que queremos es transmitir esto a las escuelas porque
también ellos tienen un papel bien importante en fomentar la inclusión. También, claro, los padres de familia, desde casa es lo principal, ¿no? Enseñar a los niños a abrazar las diferencias, no a rechazarlas, porque es muy fácil decir, ¿no? Y escuchamos a los papás y a los maestros de repente como comentarios en, pues no son como nosotros, mira, él es diferente, mira, y en realidad no, todos somos diferentes. Creemos que nuestras diferencias físicas nos separan del resto, cuando en realidad todos tenemos diferentes características y les llamamos defectos cuando simplemente son parte de lo que somos, y en lugar de dividirnos podríamos decir que a lo mejor tu inseguridad y la mía no son tan diferentes, a pesar de que el concepto es distinto, nos hace sentir de la misma forma, y en lugar de separarme de ti, puede hacerme empatizar y entenderte. ¿Cómo hablarles a los niños acerca de la aceptación, el respeto, la empatía y cómo fomentarlo? A ver, pues desde casa, que es bien importante, fomentar el respeto es primero que nada enseñarles a respetarse a sí mismos, y de ahí parte muchísimas cosas, ¿no? Cuando tú te respetas a ti mismo, que es un valor súper importante, puedes también ejercer el respeto a los demás, que es considerar al otro, aceptar que es diferente, aceptar esas diferencias, y no quiere decir, por ejemplo en los niños, que a fuerza les digas tienen que ser tus amiguitos. No, los niños escogen a sus amistades, es simplemente en el contexto donde estás, tienes que respetar a los demás, tienes que considerarlos, tienes que aceptar la diferencia y no puedes agredir, ¿no? Si tú quieres que te respeten tus ideas, quién eres, es hacer lo mismo hacia los demás. La empatía, que es la capacidad de entender lo que el otro siente, es bien importante también para fomentar valores como la generosidad, la solidaridad, que son clave, por ejemplo, con los espectadores de bullying. En cuanto están viendo que a alguien está siendo agredido, pues se activa la empatía, claro, y entonces pueden ejercer el stop, ¿no? Voy y hago algo al respecto para que no siga esa agresión, o voy y denuncio, que es también bien importante y es algo que no nos han enseñado muchas veces, cómo hablar y a decir lo que está pasando. Y bueno, la empatía juega un papel súper importante en mitigar las conductas agresivas del bullying. Creo yo, en conclusión de lo que hemos platicado, que es muy importante tanto nosotros como adultos abrazar lo que nos hace diferente para que nadie lo pueda utilizar en nuestra contra, darlo como un ejemplo a los niños que están a nuestro alrededor, porque no nada más esto va para los hijos. A lo mejor yo no tengo hijos, pero tengo hermanas menores, sobrinos y demás, y créeme que están pendientes de todo. Tratar a los niños como si fueran ajenos a nosotros es un error. Creo que tenemos que incluirlos, enseñarles y hacerlos entender y concientizar platicando con sus propias experiencias, para que aprendan sobre la empatía, sobre el respeto, sobre el amor propio y el autoestima. Y no desistir, no creer que ya tuvimos esta plática, hijo, sale, bueno, ve con Dios, o sea, a ver, de sentarnos y hacerlo como un refuerzo constante. Y creo que va a partir de los resultados que tengamos y de lo que veamos y cómo se va desarrollando y desenvolviendo el niño que tengamos cerca, es como nos vamos a dar cuenta si está funcionando o si hay algo que tenemos que cambiarle, llevarlos a lo mejor a terapia, que también es súper bueno eso, y juntarnos un poquito más, involucrarnos un poquito más en su ambiente, en lugar de creer que no somos parte de. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Edith. Gracias, Priscila. Y muchas gracias, Fundación En Movimiento. Nos vemos en el próximo video.